KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 11 de mayo, un día en el que, como acaban de ver, vuelve la política de salida de taxis en números pares e impares. Esta medida se mantendrá hasta el 31 de julio de este año, en un momento en el cual pues, la crónica roja está al rojo vivo. Pues estupefactos todos por este triple homicidio ocurrido en el área de Barú, en la frontera, el área fronteriza entre Panamá y Costa Rica. Igual, ayer, una de las noticias más insólitas, un hombre trata de comprar a una niña por $1,000. Afortunadamente las autoridades lo capturaron, igual que lo del narcoperro. Si antes fue un gato, ahora es un perro el que trataron de meter con drogas dentro del centro penitenciario de La Joya. Atención porque la FDA autoriza para que la vacuna Pfizer sea aplicada a niños entre 12 y 16 años. ¿Cómo va a ser la respuesta en nuestro país y si Farmacias y Drogas también dará esta autorización en un momento en el cual se rompe diálogo entre gobierno y manifestantes? Mañana hay otro paro nacional en Colombia, en un momento en el que, pues, hoy aparece un sondeo interesante. Lula le ganaría a Bolsonaro, pero en una segunda vuelta. Parece que pues, en Brasil el presidente recupera la popularidad horadada durante toda esta pandemia. Recuerden, pues todos los grandes productores, tanto de carne como de soja, parece que ese es el fuerte y quienes están llevando el peso político de este presidente. Bueno, 8-4-2 y arrópese con el 9. Es lo que dice don Monchi Díaz, las decenas sugeridas en KW Continente. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y Canal 21 Next TV. Muchas cosas que contarles, con hechos, para que usted, como siempre, tome la decisión. Nosotros le informamos, usted decide. Le voy a dar un par de noticias buenas para que usted se tome su café, si viene manejando. No hay paro, consiguiente, no hay tranque, así que usted cógelo con calma. No va a haber, por lo menos por taxi no va a haber tranque. Habrá tranque por otras cosas, pero no está el tránsito está fluido, Fernando. Así que, tranquilo. Primera noticia. Hoy llegan a Panamá 146,000 dosis de vacuna. 72,200 de Pfizer y unas 74,400 de AstraZeneca. Una llega a la mañana, o llegó a la madrugada, esta llega a la mañana y la otra llega a las 11. Eso es una muy buena noticia, ¿no le parece, Fernando? Hombre, extraordinaria. También en Bolivia están llegando 1,5 millones de vacunas, de las cuales 1 millón corresponden a vacunas, sé que lo digo en plural, chinas, en plural, y está llegando 500,000 más a Bolivia de vacuna rusa. Eso es una noticia también de la pandemia, y es que la final de la Champions, que iba a hacerse en Estambul, pues parece que va a mudarse al Wembley o a Portugal. Eso lo dije. Hoy Turquía no tapa nada. Turquía no tapa nada. Igual que Bolivia. Sí, Bolivia está en una situación seria por el incremento de la positividad y de la mortalidad. Y creo que es un alivio para Bolivia que esté comenzando a recibir vacunas. Nosotros vamos a recibir 146,000 en el programa de vacunación, de manera que tenemos municiones para estos días. Recuerde también que ya está en Panamá 1 millón de vacunas de influenza. Y recuerde además que si usted se puso la vacuna antes de 15 días, usted tiene que esperar 15 días que se ponga la vacuna de la influenza, del COVID para ponerse la influenza. Prefiera ponerse, de acuerdo a los médicos, la de la COVID-19, que es mucho más importante en el sentido de la amenaza para usted. Pero si usted va al centro de salud, recuerde llevar su tarjeta de vacunación de la vacuna COVID-19 para que se vacune con la vacuna de influenza. Esta es para niños y personas adultas con enfermedades. La influenza tenemos que controlarla también. Ya tiene una influencia. Ahora le hablo sobre eso, pero estas son buenas noticias. Tenemos las vacunas aquí, de manera que usted haga el esfuerzo. Hay una noticia, Fernando, que me llamó mucho la atención a nivel mundial.
En el mercado se está produciendo un ajuste, porque hay ya parte de países que consumen estos productos que están reaccionando positivamente en la economía. La soya y el cobre entran en lo que ha denominado el mercado bursátil la edad de oro. Wow. El precio de la soya y el precio del cobre, en el caso de la soya, beneficia a Argentina y Brasil. Por eso que usted ve tanta deforestación en Brasil, porque pasa en Brasil. Están impulsando y como el conflicto chino-australiano ha dejado de consumir, de poder... Sí, la soya australiana. La soya australiana y la cebada. Y la cebada. Que ha impulsado a Argentina, a los productores argentinos. Pero en el caso de los minerales de cobre, el cobre terminó ayer, fíjese la jornada, terminó con 4.71 la libra, llegó hasta 4.87. Recuerda aquellos precios de hace 10 años. Aún con deflactados los precios, este es un precio extraordinario. Nunca en la historia del cobre había tenido un nivel de auge como este. Entonces, ¿quiénes son los países que se benefician en nuestro continente? Chile y Perú. ¿Y por qué no Panamá? Bueno, ahora acá la comparación. Nuestra tasa en nuestro nivel que nos pagan de regalías es 2%. Pero imagínense, en Chile es 3%. Sí, pero en Chile los beneficios de eso son mucho mayores por el valor agregado que deja el procesamiento. Porque los procesamientos, que eso es lo que debemos nosotros Pero además aspirar. de eso, nosotros debemos aspirar, y en Perú hay tasas, y en Zimbabue. Que se fueron casi las grandes empresas. ¿No? Por Y eso se mismo. fueron ligando las regalías en función del incremento del costo. Lo que le quiero decir con esto es que la empresa minera está haciendo buen billete y Panamá está recibiendo 2%. Eso no Que puede lo que ser. debemos tratar es que ese cobre se procese aquí. Uno, y dos. ahí está también. Esa es una cosa que debemos hacer. Y ahí está también el pensar en Cerro Colorado. No, y además tenemos que pensar en aumentar la regalía. Nosotros no podemos seguir con un contrato de 2%. No salimos del canal para quedar en otro. Nada más que le menciono esto porque el precio está en una situación importante. Y fíjese lo que va a ocurrir. En materia de energía, los Estados Unidos fue víctima de un ataque cibernético que poca atención le ha visto en los medios de comunicación, pero su efecto es terrible para el mercado. Unos piratas cibernéticos de una compañía DarkSide, el viernes pasado penetró en el sistema electrónico de la empresa Colonial, la empresa, el oleoducto, Colonial Pipeline, y la empresa decidió suspender todo para evitar que los piratas se llevaran la información de 11 megabytes que tenía de sus clientes. Entonces se imagina el escándalo que le hubieran montado, porque además son transacciones privadas. Este es un oleoducto, para que ustedes tengan una idea, de 8.500 kilómetros que va de Texas a Nueva York y que suministra el 45% del combustible procesado. Hablo de gasolina, de diésel, a toda la costa sur, aparte de costa sur y este de los Estados Unidos, hasta Nueva York. Al estar paralizada, el peso que esto pone en el incremento del precio de estos productos es importante. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque esto va a tener un efecto de inflación global. Claro. Y este ataque cibernético a los Estados Unidos, hay que prestar atención, porque que le hagan eso a los Estados Unidos, con toda la estructura que tienen los Estados Unidos, no se ha vinculado a ningún país de esto. Los atacantes cibernéticos o los piratas cibernéticos, los hackers, como usted lo quiera llamar, dicen que ellos no son políticos. Y ellos han hecho esta intervención para pedir dinero. ¿Cómo se llama? Una recompensa. ¿Cómo le llaman eso? Un ransom. En la traducción, una recompensa. Una recompensa. Y ellos no están por política. Pero las autoridades de inteligencia de los Estados Unidos ubican esta empresa en un país del este.
Ayer el presidente Biden, de Europa, dijo que no tiene ninguna información que sea Rusia. Entonces, ¿por qué esto es importante? Usted se imagina lo que significa que esta falta de suministro, porque además incluye el jet fuel, el combustible para aviones. Este es uno de los oleoductos más gigantescos. Una cosa curiosa, eso tiene su sede en Georgia y no cotiza en la bolsa. Mire lo poderosos que son. Ellos son un poder mundial. Bien, preste la atención al desarrollo de esto. Ellos consideran que a partir de hoy, mañana, hasta el sábado, entrarán esto mientras los Estados Unidos puede darle un nivel de protección, de blindaje a este sistema cibernético. Y ya se imaginan lo que le está pasando a estos hackers. Los deben estar buscando por cielo y tierra. Las empresas, no solamente los Estados Unidos, todo el mundo está detrás de estos hackers. Que ayer sacaron un comunicado, que no son políticos. ¿Ah? Bien por ahí los muchachos. ¿Ah? Ya no sé si son muchachos o no. Sí. Pero además de esto, presten atención a otra noticia que está ocurriendo en el mundo, cuyos efectos son importantes. Después de la celebración del Día de Jerusalén, se han dado enfrentamientos entre Israel y los habitantes de Palestina. De Gaza, sobre todo. De Gaza, en el norte. Pero es más que nada en Jerusalén, en la parte conflictiva de Jerusalén. Es exactamente lo que está al lado. Claro. Entonces, allí hubo confrontaciones. Israel prohibió la marcha de las banderas para evitar una provocación más. El gobierno de Israel prohibió. Pero siguieron, y ahí en los enfrentamientos hubo durante el fin de semana unos 300, 400 personas, y comenzaron los cohetes de Palestina a caer sobre Israel, e Israel respondió con bombardeos, que continúan en la noche de hoy. Israel dice que ha matado a 15 Hamas, las organizaciones palestinas. Le declaró la guerra a Israel. Hamas dice que lo que ha matado son 9 niños. Hay toda clase de información. Esta es una fuente de conflicto seria. Sí. Seria. ¿Por qué? Porque se da en una región en donde ¿qué se produce? Petróleo. Preste la atención a esto porque los efectos de todo esto los vamos a sentir nosotros. Esto pone en tensión Irán, y a poner tensión Irán pone en tensión que el estrecho de Hormuz. Piensen en la correlación de fuerzas que se va generando en todo esto. Y al mundo árabe le cuesta jugar en una posición intermedia en esto. Y las declaraciones que esto está yendo es de fuego. Y eso es por eso es importante la estabilidad política del mundo. También preste la atención a lo que está ocurriendo en el desastre allá de la India. Ya no hay forma de catalogarlo de otra forma. Eso es una catástrofe. Ahora ha surgido, Fernando, una nueva situación con la expansión de un hongo que se llama el mucormicosa, que es un hongo que normalmente se encuentra en la laringe y en la nariz, pero que en pacientes con COVID-19 y que además son altos en azúcares, con diabetes, produce una mortal combinación. Un cóctel explosivo. Entonces, ya esto es en la India. Preste la atención a lo que está ocurriendo. Nuestros médicos ya le están dando seguimiento. El virus de la India llegó a Panamá y nuestros epidemiólogos le están dando seguimiento a él y a las 7 personas, a la persona y las 7 personas con que tuvo contacto directo. En la India ayer 329.416 nuevos casos, 3.878 fallecidos. Mire la cifra, ¿no? Ellos porque a veces cuando decimos la cifra ya nos acostumbramos a muertos. Claro, la India tiene 1.400.000. 1.339 millones de habitantes. Pero 4.000 muertos, un día casi eso, muchos muertos. Y ya las cifras las decimos casi como una cifra, no una cifra más. Esto es buco de gente. Y hay gente que lo están guindando, porque ya no la pueden quemar, porque no hay suficiente madera para quemar a la gente. Mire cómo está la gente. ¿Y por qué los hindúes queman a los muertos? Porque es la forma de liberar el alma y el espíritu. Es una parte de la religión. Denos los informes del mundo, Fernando, si lo tiene por ahí. Bueno, aquí está. El mundo hoy amanece con 159.942.309 casos totales. Hay 33.201.000
850 casos activos con 3.335.056 fallecidos. Hay 996.139.481 vacunados. Así que hoy podemos entrar ya a los 1.000 millones de vacunados en el mundo. ¿Y Estados Unidos cómo está? Estados Unidos hoy amanece con 33.515.255 casos totales. Ellos ayer tuvieron 35.591 casos nuevos con 357 fallecidos. Ellos ya superan 6.406.820 casos activos con 596.179 casos. ¿Y nuestras dos fronteras, Colombia y Costa Rica? Colombia y Costa Rica, que son primordiales y que no debemos perderlas de vista. Costa Rica hoy amanece con 53.260 casos activos, 25.000 más que el martes pasado. Escuche la cifra. 5.992 casos nuevos reportados ayer, con 65 fallecidos. Ellos tienen 3.430 fallecidos. Costa Rica. Costa Rica. Y Colombia hoy amanece con 3.015.031 casos totales. Ayer tuvieron 12.543 casos nuevos de COVID, con 488 nuevos fallecidos. Ellos tienen 101.405 casos activos, con 78.342 fallecidos. Estos son nuestros vecinos. Aquí está Costa Rica y Colombia. Nosotros tenemos, en términos de positivismo, en casos activos, 4.278 y tenemos 97,1 de casos recuperados. Cuba tiene 96, de acuerdo a los informes de Johns Hopkins, y nosotros somos uno de los países con mayor niveles de casos de recuperación clínica del virus. Cuba ayer tuvo 1.116 casos nuevos. Sí, tiene 4% de positividad del día. 6.044 casos activos. Divida eso entre el número de pruebas, que son 20 y pico mil, 24.000, le da como 4%. Y Honduras solamente, es decir, casos activos, Honduras ayer tiene 133.648. Mire cuántas veces más que Panamá. Esa es la realidad. Y Brasil ni se diga. Bien. En este mundo están ocurriendo algunas cosas importantes, además. Aparte de las vacunas, de esto que le dije, de la gran cantidad de vacunas que está llegando a Bolivia, que nos alegramos por Bolivia, claro. La que está llegando a Panamá, que nos alegramos por nosotros, a Panamá. Recuerde que están llegando 74.400 de AstraZeneca con una particular forma de distribución, y la Pfizer con un programa de distribución ya preestablecido de 72.200. En Bolivia está llegando a 1,5 millones de vacunas. La Pfizer autorizó el uso de la vacuna. Sí. La FDA, perdón, la Pfizer no puede autorizar nada. La Pfizer solicitó la autorización, la FDA la autorización para vacunar niños de 12 años en adelante. La República Popular China, de acuerdo a la información que sale en los medios de comunicación, también hizo suya la aprobación de la Pfizer. O sea, acepta Pfizer. Si usted vive en China y si es chino y si el gobierno trae vacunas de esta, usted la puede utilizar en niños de 12 años. Estos son avances importantes. AstraZeneca está en conflicto con la Unión Europea. La pandemia en India, que es uno de los grandes productores mundiales de vacunas, ha golpeado tan duro que la escasez de vacunas se está haciendo sentir. Los Estados Unidos, que tienen un exceso de vacunas, incluso lo están proponiendo para que usted llegue al aeropuerto y se la ponen. Sí. Sin tener que pedir usted en ninguna lista. Bueno, Ventura Mall en Miami sacó una publicidad ayer en redes diciendo que te la ponen gratis, seas residente o no tengas papeles, seas turista, ve y te vacunan ahí mismo. Es decir, para que vean la cantidad de vacunas que tiene Estados Unidos. Publix está haciendo también el supermercado en Estados Unidos, que te ponen la vacuna ahí, la compras y ellos mismos te la colocan. Bien, miremos ahora un poco el panorama político en medio de todas estas cosas. Déjeme darle algunas informaciones de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Mañana, de acuerdo a lo que dijo McCarthy, que es el líder de la mayoría, de la minoría, el líder de la fracción parlamentaria en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, mañana van a hacer una intención de sacar a Liz Cheney, hija del ex vicepresidente. Una de las mujeres más conservadoras. O sea, si usted mira la historia de Liz Cheney y de Cheney mismo, su padre, son una mujer y un hombre
padre e hijo, conservadores estructuralmente. Cheney apoyó todas las medidas que tomó el presidente Trump en materia de política económica y de inmigración, porque ella es conservadora de pura y cepa. ¿Cuál es el conflicto? Ella rechaza la sarta de mentiras, según ella, que el presidente Trump ha dicho con que le robaron las elecciones. Ella dijo que nadie le robó nada, que eso fue y perdimos y se acabó. Bueno, mañana, o el jueves, más probable mañana, va a haber un asalto. Y en ese asalto, Liz Cheney tiene todas las de perder. Y Graham, el senador, dice que la unidad del Partido Republicano pasa por las manos de Trump. Y para pasar por las manos de Trump, usted tiene que reconocer las mentiras que está diciendo. Ese es el drama político de los Estados Unidos. Y entonces se enfrenta un Senado republicano, una fracción que es 50 senadores contra 50 demócratas, enfrentados en el momento en que los Estados Unidos requiere la mayor unidad. ¿Por qué le planteo esto? Porque la fragmentación y el peligro de la democracia arranca en uno de los países más poderosos y de mayor prestigio democrático del mundo, los Estados Unidos. Por lo menos formalmente, todos que hemos conocido los Estados Unidos, sabemos la serie de injusticias que hay en todos los países, no en Estados Unidos nada más. Los problemas de racismo, los problemas de marginación, los problemas de la distribución de la riqueza, etc. Pero es sin duda alguna los Estados Unidos uno de los países estructuralmente. Bueno, estas elecciones, el señor Trump había puesto unos jueces, el que él consideraba que iban a votar con él, y la Corte Suprema de Justicia anuló todas las reclamaciones de Trump. Y él sigue sin reconocer a la Corte Suprema de Justicia. ¿Se recuerdan a Bukele? Sí. Esa es una amenaza en la democracia. Y fíjense lo que está pasando en nuestro continente. En Perú. Le voy a dar algunas cifras de encuestas, porque hay toda clase de encuestas en Perú en este momento, ¿no? Hay encuestas que ponen, todas señalan a Castillo todavía arriba. Bueno, ese encuentro de ayer también hay que ponderarlo, es decir, que volvieron a encontrarse y los dos van a respetar pues, el estatus democrático del país. Fíjese, todas las encuestas, pero con diferentes márgenes, una con 2 a favor de Castillo, otra con 3, otra con 7. Yo le voy a dar una que tengo aquí en la que Castillo aparece con 6. Recuerde que esta campaña, como es una campaña ya polarizada, en la que Keiko Fujimori cuenta con el apoyo de toda la oligarquía peruana, toda, y el señor Castillo cuenta con todos los pobres que quieran votar por él. Entonces es una campaña polarizada, donde ya lo que más va a definir a un votante es un problema sentimental. Y siempre la elección... Una lucha de clases. Sí, siempre la elección es sobre sentimientos. Sí. Aquí ninguno de los dos está proponiendo cómo va a resolver lo que está diciendo que va a hacer. Pero fíjense este dato importante. De acuerdo a esta encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IPE, Castillo tendría 36,2% y Keiko Fujimori tendría 30%. Sin embargo, casi todas las encuestas demuestran que hay un alto nivel de personas de 33,7% que no ha decidido cómo votar. Wow. Y se la tengo desglosada. 21,3% dice que votará en blanco o anulará el voto. 8,6% de indecisos y nulos 3%. Esto significa que esta es una elección muy difícil de predecir. Pero cuando el voto en Perú es obligatorio también, ¿no? Sí, pero eso es obligatorio y es obligatorio. Es una cosa que siempre se dice. Siempre se dice porque... Pero muy difícil de qué sanción le va a poner a una persona. Se dice, bueno, yo fui y no... ¿Quién puede probar todas estas cosas? Pero lo importante de esto es que cuando usted ve la distribución del voto de ambos, Fujimori es fuerte en Lima y ciertos sectores. Donde Fujimori tiene un problema serio en el norte del país. En donde Castillo, no importa cuál sea la encuesta que usted mire, la sobrepasa enormemente. Y este es uno de los votos más indecisos y difícil de medir. Sí. Porque el Perú no es cualquier país, es complicado. Entonces esto es una elección que está altamente polarizada. Y no importa quién gane en Perú, la situación de Perú va a ser bien complicada. Muy complicada. Porque hay una asamblea altamente dividida, una sociedad altamente dividida y unos problemas demasiado serios para cualquiera de los dos que gane. Porque lo que requiere Perú es un presidente con sabiduría, con inteligencia, con capacidad de entender lo que está ocurriendo, con capacidad de diálogo, pero con los discursos que usted está oyendo. Ya de arranque la sociedad está dividida. Ese es Perú. Uno de los grandes beneficiarios del precio del cobre.
y que Perú tiene una de las grandes estructuras para poder salir. Perú debía estar en mejores condiciones. Bueno, originalmente decían Panamá y Perú porque no solamente el cobre, sino que tiene también pues un país con una estructura minera y una estructura turística también interesante. Ahora, si usted va a Colombia, ayer se produjeron una serie de hechos en Colombia. Quiero destacar dentro de esos hechos la reunión que el presidente Iván Duque sostuvo con la coordinadora del paro. Una reunión de 3 horas en Bogotá. Una reunión que estaba precedida de una visita que él hizo allá a Cali, de 4 horas, de 2:30 a 4 de la mañana, de 3 horas y media, donde no habló con los huelguistas. Habló de los huelguistas, pero no. Fue a decir que iba a militarizar eso y cercó eso ahí. Por eso tuvieron a Uribe alabando esto. Pero cuando regresa a Bogotá se reúne, a eso del mediodía, tal como estaba previsto, y la reunión termina sin acuerdos. Lo que es normal en estos procesos de polarización, pero el diálogo no está roto porque cuando tú haces un llamado al diálogo, el que no va al diálogo pierde. Pero al no llegar a ningún tipo de acuerdo, porque los huelguistas pretendían era que el ejército saliera de las calles. Y al no lograr eso, entonces ellos han llamado a una movilización para mañana. Pero como esto tiene un nivel de espontaneidad, hoy va a haber manifestaciones. No hay forma de parar eso. Entonces aquí se plantea un problema muy serio. Si usted compara Colombia con Chile, que vivieron los mismos escenarios, con los mismos argumentos, Sí. pero con grandes diferencias. En Chile arrancó todo por una supuesta aumento del pasaje del Metrobús. Del metro. Del metro. Perdón. En Colombia, por un incremento de una reforma fiscal que Duque creyó que iba a engañar, igual que hizo Ortega cuando quiso bajar las pensiones, ¿se acuerdan? Uh-huh. El estallido fue el mismo. Pero la crisis social, en el fondo, en Chile estaba planteada, porque en Chile el problema fundamentalmente es la constitución pinochetista, que dejó enormes amarras para la participación ciudadana. Y los estudiantes, desde antes en Chile, estaban en las calles por reformas al sistema de educación. Yo no vi que había una protesta y me llamó la atención positivamente que los estudiantes estuvieran reclamando una reforma educativa. Oídos sordos pasó. Y se acumuló la pobreza y la concentración que vino a estallar en Chile antes de la pandemia, en el 19. En Colombia ocurrió lo mismo, es que nosotros nos olvidamos que Colombia tenía manifestaciones en diciembre del 19, sí, es decir. Sí. Y en Colombia están ocurriendo manifestaciones, particularmente indígenas, lo que se llama la minga indígena. Y para los que no saben, este es un término indígena que significa concentración, movilización, planteamiento. Entonces, este es un término del lenguaje indígena colombiano que lo que significa es esto, movilización para la discusión y sobre los problemas que acojan a la comunidad indígena. La minga indígena llevó el peso. Si hay una organización que sabe movilizarse en Colombia, son los indígenas. Son los indígenas. Te recuerdo que ellos caminaron centenares de kilómetros para llegar a Bogotá y llegaron. Bien. Entonces, en Colombia estalla esto hace 14 días hoy y no hay forma de pararla, porque se ha extendido a lo largo del territorio. El argumento de ambos es que aquí se trata de una infiltración comunista. En el simplismo que utilizan aquellos que no entienden los problemas sociales y no los estudian, o que toman posiciones como, bueno, como yo no soy colombiano, yo lo que quiero es que el presidente Duque logre resolver este problema por la vía del diálogo. Nosotros necesitamos que Colombia esté estable. A nosotros en Panamá. A nosotros nos conviene que esté estable, pero la estabilidad de Colombia pasa por resolver los problemas estructurales de Colombia. Colombia necesita una reforma agraria. Colombia necesita una mejor distribución de la riqueza, generar empleos, romper ese modelo de élite y lograr participación ciudadana en la toma de decisiones. Y eso no está pasando, porque hay una élite política ajena a esto y entonces han introducido el tema del chavismo, el tema de Maduro, el tema de... Ignorando que esto está ocurriendo, Fernando,
desde la época de 1948, cuando asesinaron a Gaitán. Y Colombia ha venido acumulando esto. Y los colombianos perdieron el miedo. Sí, esa es la verdad. Los militares y los militares, los paramilitares, los narcotraficantes, los guerrilleros, todos utilizaron el miedo contra el pueblo colombiano. Los esmeralderos, no olvides Todos. eso. ¿Por qué? Porque ellos introdujeron el chip de la muerte. Matar es una cosa normal, matar no es normal. Entonces el pueblo ha perdido el miedo y ahí hay una fuerza importante, con un grave problema para la sociedad colombiana. No hay una fuerza de dirección con cohesión para decir que representa a todo el movimiento. Eso pasó en Chile, pasó en Francia. Miren lo que está pasando en Francia. Los militares le están advirtiendo a Macron que el Estado está en peligro. Y entonces comienzan a surgir una serie de teorías. Esta teoría de la revolución molecular diluida del señor Uribe y del loco entomólogo chileno. Alexis López. Perdónenme lo de decirle loco. Loco estamos todos. Sí, loco. ¿No? Que ni siquiera es filósofo, ni es intelectual, nada. Escribe y nada más da clases en Colombia. Lo que significa es simplemente condenar la protesta social y echarle la culpa a otro. Y considerar a todos los protestantes como objetivo de guerra. Ese es el peligro. Así que lo mide Uribe. Así que lo miden ciertos sectores atrasados. En Colombia, si no se dan cuenta de lo que tienen que hacer, les va a ir mal. Si usted mira lo que está pasando en Brasil, en donde las últimas mediciones están indicando. Recuerda que en Brasil, igual que en Colombia, igual que en Perú, hay que tener una mayoría absoluta para ganar las presidenciales. Si las elecciones fueran hoy, en primera vuelta ganaría Lula, pero no tiene votos suficientes para llegar a la segunda vuelta. Pero a pesar de ello, el nivel de evaluación de Bolsonaro como presidente es muy bajo. Y es muy difícil reelegir a un presidente cuando su índice de gestión es bajo. Yo no estoy diciendo que es imposible. Es muy difícil. Y Bolsonaro se ha quedado aislado de los sectores que tradicionalmente le dieron su apoyo. ¿Quiénes? Los medios. En Perú hay un ataque brutal, ideológico. Se ha ideologizado un problema que básicamente requiere un proceso de desideologización. Lo que quiere es pragmatismo para resolverlo, tanto en Perú como allá como aquí. ¿Y por qué nosotros vamos a prestar atención a esto? Porque la pandemia ha producido muchos cambios sociales y ha liberado muchas fuerzas que al no encontrar en las estructuras políticas respuesta, la buscan en las calles con una nueva condición, el espíritu de solidaridad. Escuchen lo que le voy a decir, que se está generando en Chile y en Colombia, es impresionante. Porque estos jóvenes no están ahí para buscar un puesto, están para buscar un cambio. Preste la atención a esto. Mientras, a la vuelta, le quiero hablar de la fragmentación en Panamá. ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando en Panamá? Lo que está pasando con el Molirena y las denuncias que hay sobre la Lotería Nacional y una carta abierta que hizo el diputado Tito Rodríguez, en la que pide a la dirección del partido Molirena que pare la persecución. Lo que está pasando en Cambio Democrático. Lo que está pasando incluso en el propio PRD, las divisiones. Mientras los únicos dos partidos que están en otra onda, el Partido Panameñista, que está ahora mismo en un proceso de consolidación. Y hay que ver los Varela qué están haciendo, porque esos trabajan es subterráneos. Sí, pero están aislados de la estructura. Deberían. No lo ves por ningún lado, y además, con todo lo que está saliendo, mal pueden salir. Sí. Y el Cambio Democrático, RM, que está en un proceso de conexión, deberá tener mayor participación política en lo que está ocurriendo en el país. A la vuelta vamos a hablar de eso y del COVID. ¿En qué estado estamos?